El agua siempre ha ocultado misterios. Nosotros fuimos enviados a revelarlos. Cuando recibí la orden, supe que no era un simple encargo de reconocimiento. Fenrir no perdía el tiempo con leyendas. No era su estilo. Si nos enviaban al lago Ness, si yo estaba siendo llamado de vuelta, significaba que algo lo suficientemente real como para preocuparlos estaba ocurriendo. Si te gustan las historias de terror, suscríbete y activa la campana. Comencemos. No me sorprendió. No después de todo lo que había visto. El mundo está plagado de historias sobre lo desconocido, monstruos, críptidos, sombras que acechan en los límites de la comprensión humana. La mayoría son cuentos, relatos inflados por la superstición y la necesidad de encontrar maravillas en lo mundano. Pero algunas historias, algunas esconden ecos de verdad. Fenrir existía para separar la fábula de la amenaza real, para contener aquello que no debía saberse. Y ahora, nos tocaba mirar en lo más profundo del mito más famoso de todos. El cielo sobre Escocia estaba gris cuando aterrizamos cerca de la orilla del lago. Una cortina de niebla flotaba sobre el agua, envolviendo el paisaje en una quietud inquietante. El lago Ness tenía una forma peculiar, larga y estrecha, rodeada por colinas cubiertas de un verde enfermizo bajo la luz difusa del amanecer. El viento soplaba con un silbido hueco, como un susurro ancestral que se filtraba entre las rocas. Los lugareños nos habían mirado con recelo cuando llegamos al pueblo cercano. No éramos los primeros en venir buscando algo en esas aguas. Desde hace siglos, exploradores, científicos y fanáticos habían tratado de arrancar la verdad del lago. Algunos volvían con fotos borrosas, con teorías o con la certeza de que no había nada más que olas y sombras. Otros nunca volvían. Fenrir tenía registros sobre eso. Documentos sellados que hablaban de desapariciones inexplicables en la zona. Barcos que se hundían sin dejar rastro, buzos que nunca regresaban, extrañas interferencias en equipos de sonar. La mayoría de esos casos habían sido encubiertos, disfrazados de accidentes. Pero las evidencias existían, apiladas en los archivos de la organización. Si el mundo supiera la verdad, si entendiera lo que realmente dormía ahí abajo, habría pánico. Y nosotros estábamos ahí para asegurarnos de que el pánico nunca llegara. Nos establecimos en una sección aislada de la costa, lejos de las miradas curiosas. Fenrir había enviado un equipo reducido, sin insignias, sin identificaciones. Como siempre. Éramos solo sombras en la niebla, oficiales sin pasado, expertos en lo imposible. Baker, nuestro especialista en demoliciones, revisaba los equipos con una sonrisa de medio lado. Lee, médica y francotiradora, ajustaba su rifle con la precisión metódica que la caracterizaba. Jensen, el técnico en comunicaciones, comprobaba las frecuencias del sonar. O'Connor, hombre de asalto, con el veterano Torres, montaban el campamento. Y yo observaba el agua. El lago tenía una superficie inquietante. Oscura. Opaca. No se veía el fondo, ni siquiera a pocos metros de la orilla. El agua del lago Ness era casi negra debido a la alta concentración de turba, un velo perfecto para ocultar cualquier cosa que se moviera en sus profundidades. Cualquier cosa como lo que fuera que habíamos venido a encontrar. Los primeros 3 días transcurrieron sin que viéramos nada con nuestros propios ojos. Solo registros anómalos en los equipos de sonar, fluctuaciones en los sensores de presión y la desaparición de 2 drones submarinos. Eso ya era suficiente para confirmar que algo grande estaba en el agua. Jensen estaba obsesionado con los datos. Cada vez que el monitor captaba una alteración en el lago, su rostro adquiría ese brillo febril, mezcla de fascinación y miedo. Es inteligente, murmuraba. Nos está estudiando. Por supuesto que lo estaba. Cualquier depredador evalúa a su presa antes de atacar. Fue la científica, la doctora Linae Castell, quien nos dio la primera pista real. Ella había llegado en un helicóptero de Fenrir el segundo día, cargando maletines llenos de instrumentos de medición y una mirada de exasperación como si no quisiera estar aquí. El agua no se comporta como debería, dijo después de analizar las muestras. Hay corrientes que no deberían existir en un lago cerrado. Eso me hizo detenerme.
No hay actividad volcánica aquí, señalé. ¿Qué causa las corrientes? Movimiento, respondió. Algo se mueve lo suficientemente rápido y grande como para alterar el flujo del agua. Me mantuve en silencio, pero por dentro, ya lo sabía. Algo estaba desplazándose en las profundidades del lago Ness. Decidimos hacer una exploración más detallada. Las inmersiones con drones eran inútiles. Cada uno que enviábamos desaparecía o regresaba con grabaciones inservibles. Así que hicimos algo más rudimentario, buceo con propulsores personales, con un cable guía que nos asegurara la salida. El equipo descendió en parejas, explorando distintas áreas del lago. Baker y Jensen fueron asignados a la zona más profunda, mientras que Lee y yo patrullábamos cerca de la orilla sur, donde se habían captado las mayores anomalías. El agua era más fría de lo esperado. Gélida, densa, opaca. Nuestros trajes térmicos evitaban la hipotermia, pero no la sensación de estar nadando en un vacío sin fondo. Las linternas apenas iluminaban un par de metros a la redonda. El lodo en suspensión hacía que la visibilidad fuera casi nula. La sensación de ser observado no desaparecía. Nadamos en silencio, estudiando el fondo del lago con linternas y cámaras. Entonces lo vi. No una criatura, no un movimiento. Algo más extraño. El suelo del lago, en este punto, no era el lecho liso de roca y sedimento que cabría esperar. Estaba interrumpido por una grieta. No una grieta natural. Era una entrada. Un hueco irregular, lo bastante grande como para que un humano pudiera nadar por él. O algo mucho más grande. Mi respiración se volvió lenta dentro del regulador de oxígeno. Le hice señas a mi compañera. Ella lo vio también. Nos acercamos con cuidado, dejando que la linterna revelara los detalles de la formación rocosa. El interior de la grieta era oscuro, un túnel que descendía en ángulos extraños. Pero lo peor no era la profundidad. Lo peor eran las marcas en la roca. Lee activó su cámara submarina y capturó las imágenes mientras yo pasaba la mano enguantada sobre la superficie de la entrada. Las marcas eran irregulares, pero tenían patrones. Parecían mordidas. Profundas, con hendiduras curvas, como si algo con dientes enormes hubiera pasado una y otra vez por la roca, desgastándola. Nos miramos en silencio. Sabíamos lo que eso significaba. Si algo podía moverse por ese túnel, si algo lo usaba regularmente, entonces había una entrada a un sistema subterráneo mayor. Regresamos a la superficie de inmediato. Castell analizó las imágenes y confirmó nuestras sospechas. Es biológico, dijo, ampliando una de las capturas en la pantalla. Los patrones en la roca son consistentes con desgaste mecánico por fricción o repetidas mordidas. Baker silbó. Así que no solo hay algo allá abajo, dijo con su tono despreocupado. Hay algo grande, y ha estado aquí durante mucho tiempo. Torres cruzó los brazos. ¿Tan grande es? La científica giró la imagen y la comparó con registros fósiles de plesiosaurios. Las mordidas eran más grandes que cualquier mandíbula de fósil conocido. Esa noche, mientras revisábamos los planes para la exploración de la cueva, una sensación de inquietud se instaló en el equipo. Sabíamos lo que esto significaba. Fenrir no quería proteger el mundo de estos secretos. Quería controlarlos. Mañana, bajaríamos por el túnel. Nos sumergiríamos en lo desconocido, con la certeza de que no seríamos los únicos en ese reino subterráneo. A primera hora de la mañana, el equipo se reunió en la plataforma principal. Baker revisaba las cargas con la precisión meticulosa de alguien que disfrutaba de su trabajo. Este relato es similar a los que hay en nuestro libro en Amazon. Si quieres más historias como esta, encuéntralo en la descripción. Torres y Jensen revisaban los propulsores acuáticos, asegurándose de que los tanques de oxígeno estuvieran calibrados a la presión adecuada. Lee limpiaba su cuchillo de buceo con movimientos lentos, distraídos. A plena luz del día, el lago Ness era un espejo de sombras y reflejos distorsionados. Castell estaba sentada frente a una pantalla portátil, revisando los datos de los escáneres térmicos.
Su rostro permanecía impasible, pero sus dedos tamborileaban nerviosos contra la mesa. Hay actividad en la cueva, dijo sin apartar la vista del monitor. Nos giramos al unísono. Define actividad, dijo Jensen. Ella amplió la imagen. Era un mapa de temperatura generado por un dron submarino. El túnel aparecía como una silueta negra en la imagen térmica, pero había pulsos de calor moviéndose en su interior. Es un ecosistema propio, dijo en voz baja. Algo está generando calor en la profundidad. El estómago se me encogió. No era normal. El lago Ness debía estar a temperaturas frías, sin variaciones de calor. No había actividad volcánica. No había corrientes térmicas. Lo que sea que estaba viviendo ahí abajo, estaba generando su propio calor. La última fase de la preparación fue asegurar el cable guía. El túnel descendía en una pendiente irregular, girando en espiral hacia lo desconocido. Las paredes de roca eran inestables en algunos tramos, cubiertas por una capa viscosa que la científica aún no había podido analizar. Un cable normal sería inútil. Demasiado delgado, demasiado frágil. Así que trajimos algo mejor, cables de fibra de carbono reforzados con aleaciones de titanio. Una sola línea guía, gruesa como un brazo, capaz de soportar toneladas de presión. Si algo trataba de cortarnos el camino de regreso, tendríamos una posibilidad de volver. Baker fue el primero en probar los propulsores acuáticos. Encendió los motores compactos en su espalda y se lanzó al agua con una gracia sorprendente para alguien de su tamaño. Se sumergió, descendiendo unos metros antes de volver a la superficie. Funcionan, dijo, quitándose la boquilla del regulador. Su voz tenía ese tono de falsa despreocupación que usaba cuando estaba realmente nervioso. Uno a uno, los demás probaron sus equipos. Lee ajustó su máscara con movimientos meticulosos antes de entrar en el agua. Torres y Jensen hicieron lo mismo, sincronizados como una máquina bien aceitada. Castell, por supuesto, no bajaría. Su trabajo era registrar nuestros datos, no acompañarnos en una misión tan peligrosa. Yo fui el último en entrar. La formación estaba clara. 6 hombres. 3 parejas. Baker y Jensen, los primeros en descender. Marcarían el camino con luces cada 20 metros. Torres y Lee flanquearían la exploración, asegurándose de que no hubiera movimientos no detectados en la periferia. O'Connor y yo iríamos al final, vigilando la retaguardia y asegurándonos de que el cable guía no tuviera obstrucciones. El protocolo era simple: no separarse, no usar luces de más, no disparar a menos que sea absolutamente necesario. Si algo nos atacaba, huir era la única opción. El descenso comenzaría al anochecer. No por gusto, sino porque las anomalías térmicas eran más activas en la oscuridad. Sea lo que fuera que vivía ahí abajo, se movía cuando la superficie dormía. El técnico hizo la última comprobación del sonar. El lago estaba en calma. Demasiado calma. El especialista soltó un resoplido, ajustando su equipo. Esto es una maldita trampa, dijo. Y, por primera vez en la misión, nadie pudo contradecirlo. A las 19 en punto, nos preparamos en el borde de la plataforma flotante. Las luces del campamento habían sido reducidas al mínimo. No queríamos llamar la atención. Cada uno revisó su equipo en silencio, intercambiando miradas de complicidad, de confianza, de incertidumbre. No éramos novatos. Habíamos descendido a las profundidades antes. Pero esto era diferente. El veterano fue el primero en romper el silencio. Si no volvemos en 2 horas, dijo, con una sonrisa torcida, quiero que mi tumba diga, les dije que esto era una mierda. Lee le dio un leve empujón en el hombro. Él se rió, pero nadie más lo hizo. Porque sabíamos que existía la posibilidad de que no volviéramos. A las 20 horas nos sumergimos. El agua nos tragó en un silencio absoluto. No importaba cuántas veces me hubiera sumergido en misiones anteriores, cuántas veces hubiese descendido a profundidades imposibles con el grupo Fenrir.
El momento en que el mundo de la superficie desaparecía siempre me dejaba con la misma sensación, un vacío. El oxígeno en el regulador se filtraba en mis pulmones con un sonido hueco, mecánico, y la presión del agua parecía como si una garra me estuviera apretando lentamente el pecho. Mis ojos se hicieron a la negrura mientras descendíamos en formación. Cada uno de nosotros llevaba linternas de alta potencia acopladas al equipo, pero la luz era insuficiente contra la espesura del agua. La visibilidad era mínima, como si estuviéramos flotando en el vientre de una bestia dormida. La entrada a la cueva no era un simple agujero en la roca. Se extendía en una boca irregular, como un derrumbe geológico que se había abierto hace siglos, o quizá algo más antiguo, algo ajeno al paso del tiempo. El cable guía se extendía a través de la oscuridad, una delgada línea de cordón reforzado que nos aseguraba la única salida. O'Connor se acercó primero, pasando su mano enguantada por los bordes del túnel. Se detuvo. Cuando habló por el comunicador, su voz sonó amortiguada por el agua. Está húmedo. Jensen se rió por el canal. Estamos en un maldito lago, genio. Todo está húmedo. No, no lo entiendes, dijo, apretó los dedos contra la roca. Esto es viscoso. Me acerqué, encendiendo la linterna para iluminar la superficie del túnel. Tenía razón. Las paredes estaban cubiertas por una sustancia translúcida, similar a mucosa, una especie de película viscosa que se adhería a la roca como una costra viviente. Cuando pasé la mano por encima, la textura me resultó extrañamente familiar. No era lodo. No era simple materia orgánica en descomposición. Era algo diferente. Algo vivo. Baker intentó raspar un poco de la sustancia con su cuchillo de buceo, pero la película se extendió como si respirara, contrayéndose apenas su hoja la tocó. Nos miramos. Sabíamos lo que eso significaba. Pero no nos habíamos sumergido para dudar. Nos habíamos sumergido para descubrir. Así que seguimos adelante. El túnel descendía en una inclinación irregular, forzándonos a movernos con cuidado. Las luces que íbamos dejando tras de nosotros flotaban en la oscuridad como faros fantasmas, pequeños puntos de seguridad en un mar de sombra. La cueva se bifurcaba en múltiples direcciones, como una red de venas subterráneas. Algunas eran demasiado estrechas para atravesarlas, otras parecían abrirse en cavernas más amplias que nuestra iluminación no alcanzaba a revelar. Cada metro que avanzábamos, la temperatura del agua descendía. Algo estaba absorbiendo el calor. Después de 20 minutos de descenso, el técnico detuvo el grupo. ¿Alguien más escucha eso? Me quedé en silencio. Nada. Pero entonces... un sonido. Algo profundo. Algo que sonaba a través del agua como un eco lejano, un lamento amortiguado que parecía deslizarse por las paredes de la gruta. No era un sonido mecánico. No era la vibración de nuestros propulsores ni el eco de nuestras burbujas. Era algo diferente. Era orgánico. Y no venía de un solo punto. Venía de todas partes. La sensación de estar siendo observados se hizo más intensa. Había zonas donde la sustancia viscosa de las paredes formaba patrones, líneas entrelazadas que parecían casi deliberadas, como si alguien o algo las hubiera dibujado. Tras casi media hora de exploración, la cueva se abrió en una cámara más grande. No pudimos ver el final. Ni las linternas ni los reflectores fueron suficientes para revelar los límites de la caverna. Pero lo peor no era la inmensidad. Lo peor era que, en el borde de la caverna, el suelo no era roca. Era un tapiz irregular de restos óseos. Las mandíbulas de criaturas marinas desconocidas sobresalían entre la acumulación de huesos. Había esqueletos completos de peces de gran tamaño, algunos con signos evidentes de haber sido aplastados o triturados. No eran solo huesos de animales. Jensen iluminó una de las estructuras y su respiración se cortó en el comunicador. Mierda. Nos acercamos. El cráneo estaba incompleto, erosionado por el tiempo y el agua. Pero había algo inconfundible en su estructura. Era humano. Lo sabíamos. Siempre lo habíamos sabido.
El lago Ness tenía una historia de desapariciones. Buzos que nunca regresaron. Embarcaciones que se hundían sin razón aparente. Turistas que se desvanecían en las orillas sin dejar rastro. Ahora estábamos parados sobre la verdad. Sobre los restos de aquellos que habían llegado antes que nosotros. Lee se giró bruscamente, enfocando su linterna en una sección del agua. Las sombras se agitaron en la distancia. El movimiento en el agua fue sutil. Casi imperceptible. La médica fue la primera en notarlo. Giró su linterna y su mano tembló apenas un instante. ¿Vieron eso? Nos quedamos quietos. La negrura más allá de nuestras luces se movió. No como una corriente natural. Como algo vivo. El sonar del técnico vibró en su muñeca. Una señal, pero era extraña. Pulsaba de manera irregular. A veces parecía una sombra inmensa, otras veces desaparecía. Como si se deslizara dentro y fuera de nuestra percepción. Él movió su sonar de un lado a otro. Está más cerca. El aire en mi regulador se sintió más pesado. Me giré con lentitud, iluminando la negrura. Entonces lo vi. Primero, fue solo un destello de movimiento. Algo en la distancia. Algo que se movía con fluidez, con una lentitud depredadora. Está justo detrás. No sé lo grande que es, dijo el técnico. ¿Distancia? No hay, su voz se quebró. No hay un punto exacto. Nos miramos, sin entender. ¿Cómo que no hay punto exacto? Él tragó saliva. Se mueve como si estuviera en todas partes a la vez. A 80 metros del túnel de salida, el agua cambió. La temperatura se desplomó de golpe. Las luces de nuestras linternas parpadearon. Y entonces vimos la silueta. La señal en el sonar desapareció. No porque se hubiese ido. Porque estaba demasiado cerca. Y entonces, la caverna se estremeció. El agua se rompió a nuestro alrededor. La oscuridad despertó. Algo inmenso emergió del abismo. Y entendimos, al fin, la verdad. No habíamos descubierto un océano subterráneo. Habíamos entrado en su territorio. Y ahora quería saber si éramos presas. El agua nos envolvía con un peso sofocante, un silencio denso y absoluto que convertía cada respiración en un eco atrapado dentro del regulador. Sabíamos que no estábamos solos, pero no sabíamos cuántos nos observaban. Baker avanzó con cautela, sus propulsores acuáticos apenas emitían un leve murmullo mientras dejaba caer una luz química en el agua. El pequeño cilindro fosforescente descendió lentamente, iluminando su propia caída en un resplandor verdoso hasta que desapareció, tragado por la densidad de las profundidades. Torres giró su linterna hacia la izquierda, enfocando el haz en un área de negrura absoluta, y por un instante todos lo vimos, una sombra colosal, deslizaba su forma sinuosa más allá del radio de luz, demasiado rápido para ser identificada con claridad, demasiado fluida para ser roca o una simple corriente. La silueta se desvaneció en el mismo segundo en que apareció, dejando tras de sí solo la certeza de su existencia. Nadie se movió. O'Connor tragó saliva, su voz apenas se oyó distorsionada a través del canal de comunicación. ¿Lo vieron? Lee asintió con rigidez, su mano aferraba el cuchillo de buceo como si un arma tan insignificante pudiera marcar alguna diferencia en este entorno. El técnico revisó su sonar de muñeca y el resultado me revolvió el estómago. No hay señal clara, dijo. Se mueve, pero no hay un punto exacto. Lo entendimos de inmediato. Sea lo que fuera, no estaba solo. La anomalía térmica detectada antes, las lecturas intermitentes del sonar, las sombras desplazándose como un enjambre en las profundidades. Nos estaban rodeando. Una corriente sutil agitó el agua y en ese instante sentí algo que me heló más que el frío de la cueva. Un cambio en la presión. Un desplazamiento. No era natural, no era una corriente casual, era algo grande moviéndose cerca, algo lo suficientemente inmenso como para alterar el agua en toda la caverna. El hombre de asalto respiró entrecortadamente, y en su voz se filtraba el miedo contenido.
Algo acaba de pasar junto a mí. Lo sentí. Justo al lado. Nadie tuvo oportunidad de responder porque en ese instante la luz del veterano captó algo más. Primero fue un ojo. O al menos parecía un ojo. Un reflejo pálido, inexpresivo, tan inmenso que por un segundo nuestra percepción no logró procesarlo. No estaba dirigido hacia nosotros con intención, no parpadeaba, no reaccionaba. Nos reflejaba. Como si observáramos un espejo deforme en la profundidad. Luego desapareció. Se esfumó en la oscuridad con un movimiento elegante, ondulante, dejando tras de sí solo la angustiante pregunta de si realmente lo habíamos visto. El agua vibró con una frecuencia grave, apenas perceptible, pero suficiente para hacer crujir mis huesos dentro del traje de presión. No era un sonido. Era algo más, algo que no podía explicarse con simples palabras. Una presencia. Algo estaba ahí, demasiado cerca, demasiado real. Un depredador paciente, probándonos. El técnico tragó saliva, su mano se aferraba con más fuerza al cable guía. Tenemos que salir de aquí. Nadie discutió. Comenzamos a retroceder, manteniendo la formación, con las linternas apuntando en todas direcciones, pero cada pocos segundos, sentíamos que las sombras seguían moviéndose. Siluetas imposibles de definir. Sin rostros. Sin sonido. Solo presencia. El especialista dejó caer otra luz química y esta vez no cayó en el vacío. Se detuvo. No porque tocara el suelo, sino porque algo la interceptó. Algo que la sujetó con un movimiento tan suave como antinatural. Y luego la luz se extinguió. Aplastada. La señal en el sonar desapareció por completo. Y entonces, entendimos la verdad. No era que nos estaban observando. Nos estaban cazando. El agua se agitó con un peso extraño, como si algo inmenso acabara de desplazarse más allá del alcance de nuestras linternas, como si el mismo océano sepultado en la oscuridad hubiese cobrado conciencia de nuestra presencia y estuviera esperando el momento exacto para revelarse. No nos movimos, no hablamos, no respiramos más allá de lo necesario para que nuestros reguladores no emitieran burbujas delatadoras. Solo esperábamos, flotando en el abismo, cada músculo del cuerpo en tensión, cada sentido amplificado por el pavor visceral de sabernos observados. Algo estaba ahí, algo enorme, algo vivo, algo que nos veía pero que aún no había decidido qué éramos. Fue O'Connor quien lo vio primero. Su linterna, temblorosa en la negrura, iluminó la silueta colosal de un cuerpo imposible, una estructura que flotaba con un ritmo lento, ondulante, acechante. No era una sombra cualquiera, no era un engaño de la mente, no era una deformación causada por la distorsión del agua. Era algo real. Algo que no debería estar allí, algo que, por toda lógica, no podía existir. Pero allí estaba. Un cuello largo, sinuoso, inmenso, emergía de las sombras con un movimiento lento y calculado, y a medida que el haz de luz ascendía por su estructura, revelaba una piel rugosa, cubierta de una delgada capa de materia viscosa que brillaba tenuemente bajo la iluminación artificial. No tenía escamas, no tenía pliegues exagerados como las recreaciones en museos, no era la imagen caricaturesca de un plesiosaurio sacada de los libros de historia. Era algo diferente, algo adaptado, algo más letal. Su piel tenía una textura extraña, parecía más flexible de lo que debería, como si el agua misma fluyera sobre ella en una forma natural, evolucionada, perfecta para moverse sin restricciones en este mundo sumergido. Y luego, nos vio. Los ojos no eran como los de un reptil moderno. No había pupilas verticales ni un destello reflejado de membrana nictitante. Eran ojos opacos, ciegos, esferas lechosas que no parecían mirar, pero que lo veían todo. No había inteligencia en ellos, no en el sentido convencional, pero sí algo más antiguo, algo instintivo, algo puramente predatorio. Algo que había existido en la oscuridad durante incontables eras, lo suficiente como para no necesitar la luz, lo suficiente como para cazar sin depender de la visión. No hacía falta ver en este lugar. Aquí, se sentía. Se percibía. El ser flotaba a escasos metros, pero no estaba solo.
A nuestra izquierda, otra silueta emergió de la negrura, otro cuerpo masivo deslizándose con la misma cadencia letal, otro cuello extendiéndose con un ritmo paciente, evaluador. No nos atacaban, no todavía, pero no había duda de lo que estaba sucediendo. Nos estaban midiendo. Nos estaban analizando. Baker dijo en el comunicador con una voz baja, controlada, apenas un murmullo entrecortado por la tensión. Son reales. Nadie respondió. No hacía falta decirlo. Sabíamos lo que estábamos viendo. Los monstruos prehistóricos nunca se extinguieron. Solo encontraron un nuevo hogar. El depredador más cercano inclinó la cabeza, y por primera vez vimos la forma de su boca. Mandíbulas largas, armadas con dientes como cuchillas curvas, afiladas incluso bajo el desgaste de milenios, un diseño perfecto para triturar, para desgarrar, para engullir presas enteras en un solo ataque. No eran huesos fósiles encerrados en museos. No eran réplicas plásticas moldeadas para parques temáticos. Eran herramientas de caza funcionales, reales, listas para su propósito primario, destruir. El veterano comenzó a moverse lentamente hacia atrás, sin perder la formación, sin dejar de apuntar su linterna en dirección a la criatura. Retrocedemos. Ya. Nadie discutió. Nadie se quedó a debatir la maravilla de lo que estábamos viendo. No era un hallazgo biológico, no era una oportunidad para la ciencia, era un error. Habíamos entrado en su dominio, y ahora sabían que estábamos aquí. El técnico revisó su sonar con manos temblorosas. Las señales aumentaban. No había dos. Había más. Moviéndose a nuestro alrededor, flotando en el abismo sin prisa, rodeándonos en una coreografía perfecta, en una danza de caza que habían repetido incontables veces antes de nosotros. La criatura más cercana avanzó con un movimiento súbito y Torres reaccionó al instante, encendiendo su propulsor para apartarse justo a tiempo. El agua vibró, como si toda la caverna hubiese reaccionado a su desplazamiento, como si la criatura hubiera convocado a las demás con un solo gesto. Gracias a nuestros miembros podemos seguir contando estas historias. ¿Quieres apoyar el canal? Encuentra cómo hacerlo en la descripción. La formación se rompió ligeramente, apenas 1 metro de distancia entre cada uno de nosotros, pero fue suficiente. El agua cambió. Algo más se estaba moviendo. El especialista soltó una maldición entre dientes cuando otra silueta descendió desde arriba, un tercer ser deslizándose desde la negrura superior como una sombra caída del cielo. Nos están rodeando, dijo el técnico. Nos están cerrando el paso. Y entonces, una de las criaturas abrió la boca. No atacó. No mordió. Pero lo vimos. La garganta. La inmensidad de sus fauces. El agua pareció hundirse en un segundo vacío, una trampa natural creada por el desplazamiento de su mandíbula, una presión súbita que generó un suave pero imparable tirón hacia su interior. No era un ataque de embestida, no era un movimiento torpe y desesperado. Era un depredador cazando con paciencia, con control, con la absoluta certeza de que no podíamos escapar. El aire en mis pulmones se volvió plomo. Habíamos sido testigos de la imposibilidad. Habíamos encontrado algo que el mundo había enterrado en la historia. Pero ellos también nos habían encontrado a nosotros. Y ahora, el tiempo se estaba acabando. La presión en el agua cambió de golpe, una fuerza sutil pero innegable que se filtró a través de nuestros trajes y apretó nuestros pulmones con una advertencia ancestral. Las criaturas no se movían con prisa, no necesitaban hacerlo. Su mundo era la oscuridad, el acecho, la espera paciente de que la presa cometiera un error, un simple error que les diera la señal de ataque. Y ese error llegó. O'Connor nunca fue el más paciente. Siempre fue el primero en actuar, el que no podía quedarse quieto cuando el peligro se volvía inminente, el que prefería tomar la iniciativa antes de que la situación lo devorara de dentro hacia afuera. Quizás fue el instinto, quizás fue el miedo, quizás solo un reflejo programado en su entrenamiento, pero cuando la criatura más cercana se deslizó 1 metro más cerca, cuando su cuello largo y flexible inclinó la cabeza en un ángulo que sugería que el ataque era inminente, él disparó su arpón. El proyectil salió disparado con una estela de burbujas,
cortando el agua con una velocidad brutal, directo hacia el cráneo de la bestia, pero lo que ocurrió después fue demasiado rápido para procesarlo con claridad. La criatura se movió en el mismo instante en que el arpón iba a impactar, girando su cuello con una precisión espantosa, esquivando la trayectoria con una gracia imposible para un ser de semejante tamaño. Fue un movimiento fluido, una respuesta natural, algo que ya había hecho antes, algo para lo que estaba preparada. El hombre de asalto ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar antes de que la cosa se lanzara sobre él. No hubo sonido, solo la negrura envolvió su cuerpo. El agua estalló con una sacudida violenta cuando la bestia se impulsó con su cuerpo masivo, girando con una velocidad aberrante, convirtiendo su peso en un torbellino de fuerza letal. No vimos exactamente qué ocurrió. No hubo gritos por el comunicador, no hubo lucha, no hubo resistencia. Hubo un impacto seco, como el sonido de un hueso fracturándose bajo presión, un golpe hueco seguido de un remolino de burbujas y la súbita desaparición de él en la negrura. Su linterna quedó flotando. La luz giró lentamente en el agua, iluminando la negrura con destellos intermitentes mientras descendía en espiral, reflejando partículas en suspensión, hasta que el abismo la tragó por completo. El agua tardó un par de segundos en teñirse de rojo. No nos quedamos a ver cómo terminaba. Lee fue la primera en reaccionar, gritó una orden apenas contenida por el regulador de oxígeno, sus palabras rotas por la estática del comunicador. A la salida, ahora. El caos se desató. Los propulsores se activaron al unísono, generando una corriente de burbujas que ascendió en todas direcciones, formando una nube blanquecina que distorsionaba la visibilidad. Nadamos con fuerza, siguiendo el cable guía que aún se extendía en la profundidad, pero el agua ya no era segura, ya no era neutral. Algo en ella había cambiado, algo en el equilibrio de la caverna se había roto, y las criaturas lo sabían. Ya no nos estaban observando. Ahora nos estaban cazando. El sonar de Jensen vibró en su muñeca con una serie de pitidos irregulares, señales frenéticas de movimiento por todas partes. No eran una, ni dos, ni tres. Eran muchas. Eran un enjambre, un ejército de siluetas que ahora se desplazaban sin cautela, sin paciencia. Baker intentó disparar su propio arpón mientras ascendía, pero la bestia más cercana se replegó en la oscuridad antes de que siquiera pudiera apuntar. No se exponían más de lo necesario. No eran bestias tontas que se lanzaban directo a las armas. Eran inteligentes. Nos estaban acorralando. El agua rugió con la vibración de un cuerpo inmenso moviéndose detrás de nosotros. Algo pasó a escasos metros de mi espalda, una sombra tan grande que por un momento creí que la misma caverna se había derrumbado. La presión me empujó hacia adelante, una corriente tan fuerte que me desestabilizó por un segundo. Nos estaban provocando. Nos obligaban a nadar más rápido, a desordenar la formación, a separarnos. Sabían exactamente lo que estaban haciendo. Torres gritó. A la maldita cueva. Muévanse. Pero ya no éramos nosotros los que controlábamos la salida. El agua estalló nuevamente, una segunda bestia emergió de la negrura en un ángulo lateral, impactando al técnico con la fuerza de un tren en movimiento. No lo mordió, solo lo golpeó con su masa, lanzándolo varios metros hacia la oscuridad. Su linterna giró en el agua, parpadeando erráticamente antes de apagarse. Su comunicador emitió un ruido distorsionado, estática, luego un chasquido seco. Después, nada. Jensen también se había ido. Baker maldijo con furia, encendiendo su propulsor al máximo y lanzándose tras él, pero no quedaba nada que recuperar. No quedaba nada. El cable guía vibró a mi derecha. La cueva estaba a pocos metros. Nuestra única salida. Miré atrás por instinto. Mala decisión. En la penumbra, en la inmensidad de la caverna, las criaturas se habían desplegado por completo. 6. Tal vez más. No eran peces. No eran meras criaturas prehistóricas. Eran cazadores diseñados para la oscuridad, depredadores perfeccionados por la evolución para gobernar este abismo. Y nos habían dejado entrar solo para asegurarse de que no podríamos salir.
Me impulsé con toda la fuerza que me permitieron mis piernas, sintiendo el ardor del oxígeno consumiéndose demasiado rápido en mi tanque. La entrada del túnel se acercaba, el cable guía vibraba con las turbulencias del agua, la médica ya estaba dentro, el veterano llegó segundos después, el especialista nos alcanzó de golpe con el último empuje de su propulsor. La vibración en el agua cambió. Era el sonido de algo enorme, algo que se lanzaba tras nosotros. El agua era un torbellino de burbujas y sombras alargadas que se deslizaban más allá de la luz de nuestras linternas, cuerpos colosales que se movían con una velocidad antinatural, girando en la negrura con una precisión que no correspondía a su tamaño. Los habíamos visto, habíamos sentido la vibración de sus movimientos en nuestros huesos, el desplazamiento de la corriente cuando pasaban junto a nosotros, pero lo peor no era su presencia, lo peor era que estaban jugando con nosotros. No atacaban de inmediato, no se lanzaban a devorarnos en una emboscada ciega y desesperada. Nos estaban probando, nos estaban separando, cazándonos con una paciencia milenaria, con la certeza de que nuestra lucha no era más que un espectáculo insignificante antes de acabar con nosotros. El veterano iba delante de mí, su respiración agitada se filtraba en la radio con un ritmo entrecortado, las burbujas escapaban de su regulador mientras trataba de ajustar su propulsor y mantenerse en la formación. Lee estaba más adelante, apenas una sombra moviéndose entre la luz pálida de los marcadores químicos que habíamos dejado en el camino de regreso. Baker nos seguía de cerca, pero algo estaba mal, algo se había roto en la dinámica de nuestra huida, la presión del agua había cambiado, por un instante, lo supe antes de verlo. Torres soltó un grito. Fue breve, apenas un sonido distorsionado por la estática, pero suficiente para hacerme girar justo a tiempo para verlo desaparecer en la oscuridad. No hubo el sonido de una embestida ni el crujido de huesos partiéndose bajo una mordida. Solo el súbito desplazamiento de agua, el borrón de su silueta siendo arrastrada hacia las profundidades, el reflejo de su linterna girando en el agua mientras su cuerpo se alejaba, su propulsor aún encendido, vibrando inútilmente contra el vacío. La médica gritó por la radio, pero no hubo respuesta, solo estática, solo el sonido de nuestra propia respiración amplificada por los micrófonos de nuestros cascos. Él no estaba, no se había hundido lentamente, no había flotado a la deriva. Se lo habían llevado. El especialista reaccionó apuntando su arpón en la dirección en la que había desaparecido, la luz de su linterna trataba de perforar la oscuridad, buscaba una sombra, una señal, un rastro. Lo vio antes que yo. Su cuerpo se tensó, sus dedos apretaron el gatillo y el proyectil salió disparado con una estela de burbujas, directo hacia la silueta borrosa que se movía a unos metros por debajo de nosotros, pero la criatura volvió a esquivar el disparo con facilidad, girando su cuello en una curva imposible, dejando que el arpón pasara junto a su cuerpo antes de desaparecer de nuevo. El veterano estaba ahí abajo. Aún podía estar vivo. Aún podía estar luchando. Lee ya estaba descendiendo, su propulsor al máximo, el cuchillo de buceo asegurado en su muslo, el arpón listo en sus manos. No lo pensé, simplemente la seguí, sintiendo la vibración de la corriente cuando nos sumergimos más profundo, siguiendo la estela de burbujas que dejaba el propulsor de Torres, esperando ver su silueta, esperando encontrarlo antes de que fuera demasiado tarde. El agua era cada vez más densa, más opaca, como si estuviéramos descendiendo hacia algo que no debía ser molestado. Habíamos bajado demasiado, más allá del cable guía, más allá de la seguridad del túnel de salida. La cueva nos estaba tragando y nosotros seguíamos cazando una presa que tal vez ya no existía. Y entonces lo vi. Su linterna estaba aún encendida, flotando lentamente en la profundidad, pero su cuerpo estaba quieto. Las criaturas no lo habían devorado. No lo habían destrozado. Lo estaban hundiendo. Él se retorcía, sus brazos aún se movían, sus piernas convulsionaban, pero no por voluntad propia. Había algo en la manera en que sus extremidades se agitaban, algo que no tenía sentido, algo que no era natural. Estaba atrapado. Las sombras alrededor de él no eran solo los cuerpos sinuosos de las bestias. Había algo más. La médica intentó llegar hasta él, su mano se estiraba para atraparlo, para tirar de su brazo y sacarlo de esa maldita trampa, pero en ese mismo instante la criatura lo soltó. El cuerpo de Torres se sacudió una última vez y luego se hundió. Nos quedamos suspendidos en el agua, flotando en el abismo,
sintiendo la presencia de las cosas que aún nos rodeaban, sabiendo que ellas nos observaban, que nos evaluaban, que esperaban ver qué haríamos ahora. No podíamos ganar. Solo podíamos correr. Lee se giró, aún temblaba, aún con el arpón en la mano, su linterna buscaba un blanco, un objetivo, algo contra lo que descargar la desesperación, la impotencia, pero no había nada. Si te gusta este relato, en nuestro libro encontrarás muchas más historias como esta. Las criaturas ya no estaban. Se habían esfumado en la negrura como si nunca hubieran estado allí. No eran simples depredadores. No eran bestias impulsadas por instintos básicos. Nos estaban dejando ir. Baker fue el primero en moverse, su propulsor se activó con un rugido mecánico, su respiración forzada por la rabia contenida, por la comprensión de que no había nada más que hacer, de que habíamos perdido a otro más, de que cada segundo que seguíamos ahí era otro segundo en el que esas cosas podían decidir terminar el juego y devorarnos a todos. Nadamos hacia el túnel de salida sin mirar atrás. El agua era una prisión líquida que nos abrazaba con su peso insoportable, con su densidad oscura que convertía cada metro en un abismo infinito, un escenario sin vida donde la luz apenas podía aferrarse a la existencia. Nadábamos en formación cerrada, con los propulsores ajustados a la máxima velocidad permitida sin perder el control, con las linternas fijas en todas direcciones, con las manos aferradas a los arpones que sabíamos que no servirían de nada. La cueva era un laberinto de sombras y piedra viva, una jaula de paredes que nos obligaba a seguir adelante, a no detenernos, porque si lo hacíamos, seríamos los siguientes. No hablábamos. No podíamos permitirnos el lujo de malgastar oxígeno, pero tampoco era necesario. Sabíamos lo que estaba pasando. Lo sentíamos en cada pulsación de las corrientes, en cada temblor sutil del agua que nos advertía que algo estaba moviéndose. No eran movimientos aleatorios, no eran simples desplazamientos erráticos de animales sin raciocinio. Nos rodeaban. Nos guiaban. Nos dirigían exactamente a donde ellos querían. Ninguno de nosotros miraba hacia atrás. No queríamos ver lo que nos seguía. Pero lo sabíamos. No nos habían atacado como lo harían los tiburones, no habían embestido de inmediato como una criatura desesperada por cazar. Nos estaban estudiando. Estaban jugando con nosotros. Giré mi linterna hacia la derecha, solo para ver una sombra alargada desaparecer en la penumbra. No pude distinguir la forma exacta, solo la sensación de un cuerpo inmenso, una figura imposible que se movía con una fluidez antinatural. Un murmullo vibró en el agua, una frecuencia grave que no era un sonido, sino una presión que nos envolvía, que se infiltraba en los huesos, en los músculos, en los nervios. No era un rugido, no era una llamada de advertencia. Era un mensaje. No estaban solas. Hablaban entre ellas. Baker aceleró su propulsor, pero lo hice detenerse con un gesto. No podíamos romper la formación. Si uno de nosotros se alejaba demasiado, lo tomarían. Lee señaló con su linterna algo a nuestra izquierda. Un cuello alargado, una silueta inclinada en un ángulo antinatural, una forma que se retorcía sobre sí misma antes de desaparecer con un solo movimiento, como si no hubiera estado allí, como si solo quisiera que la viéramos por un instante, como si supiera que el miedo era más eficaz cuando nos daba tiempo para comprenderlo. No estaban en un solo lugar a la vez. Nos rodeaban desde todas partes. El especialista intentó disparar su arpón, pero su mano temblaba y la trayectoria se desvió. La sombra que había apuntado ni siquiera reaccionó. No tenían miedo. Sabían que las armas no importaban. Sabían que estábamos indefensos. La cueva se hacía más estrecha, el túnel de salida estaba cerca, pero la sensación de acecho se intensificaba. Estaban esperando el momento exacto. La presión del agua volvió a cambiar. No era una corriente natural. No era un efecto de nuestra velocidad. Era un depredador preparando el ataque final. Nos observaban desde fuera de la luz, jugando con la fragilidad de nuestras mentes, disfrutando el pánico, deleitándose con nuestra desesperación. No éramos la primera cacería. No éramos los primeros en huir. Nos estaban dejando creer que podíamos escapar. Nos estaban dejando correr.
Nos estaban dejando vivir. Por ahora. El pánico nos empujaba a seguir avanzando, a impulsarnos con los propulsores a máxima velocidad sin importar el consumo de oxígeno, sin importar la fatiga que ya pesaba en nuestros músculos, sin importar el caos que reinaba en nuestras mentes. Nos estaban dejando huir, pero no por misericordia. No por error. Nos estaban permitiendo correr porque querían que creyéramos que podíamos escapar. El túnel de salida estaba cerca, lo sabíamos porque el cable guía vibraba bajo nuestras manos, una fina línea de seguridad que nos conducía de vuelta a la superficie, pero también era una trampa, un hilo delgado al que nos aferrábamos con desesperación sin darnos cuenta de que quizás estábamos yendo justo a donde ellas querían que fuéramos. Lee giró la cabeza con brusquedad, su linterna barrió la oscuridad, buscando una silueta que sabía que estaba allí, que sabía que se movía con ella, que la estaba observando desde la penumbra. No lo dijo, pero sentí su respiración acelerarse en el comunicador. Estaba allí, moviéndose con esa cadencia fluida, con esa gracia espectral que las hacía parecer fantasmas más que depredadores. Baker movió las manos con rapidez sobre su equipo, liberando un pequeño paquete que llevaba amarrado a su muslo. Cargas. La médica lo vio y negó con la cabeza. No va a funcionar. Estas cosas son demasiado rápidas. Él la ignoró. No intento quitarles la vida, gruñó, mientras ajustaba el detonador en su muñeca. Solo necesito que piensen que ya nos tienen. Ella no discutió más. Él soltó el paquete en el agua, dejando que flotara en la corriente que nos rodeaba. Las criaturas lo vieron. Sabíamos que lo vieron porque la presión del agua cambió de inmediato. Ellas comprendieron que algo estaba mal. Nos impulsamos con fuerza, alejándonos de la zona de la detonación, cada fibra de nuestro ser en alerta máxima, cada músculo contorsionándose en un intento de escapar de un destino que ya parecía inevitable. Apretó el detonador. El estallido fue diferente bajo el agua. No hubo sonido. No hubo fuego. Solo un estallido de energía pura. La onda expansiva se propagó como un látigo, lanzándonos en direcciones opuestas, retorciendo la corriente en un remolino de escombros y presión letal. Rocas cayeron a nuestro alrededor, fragmentos afilados de la cueva desgarraron el agua, la luz química que nos guiaba se apagó de golpe. Por un instante, no hubo nada. Y luego, el silencio. Un silencio peor que el estallido, peor que los rugidos de las bestias, peor que cualquier cosa que hubiéramos experimentado hasta ahora. Era un silencio vivo. Y sabíamos, con una certeza brutal, que la peor parte de la caza acababa de comenzar. El agua estaba en una suspensión espectral, un remolino de burbujas y fragmentos de roca flotaban en la ingravidez líquida, oscilando como si el mismo lago hubiera contenido la respiración. Nosotros también lo hicimos. Habíamos esperado otra cosa, habíamos esperado que las criaturas se dispersaran, que la onda expansiva sirviera como una distracción, que nos diera una fracción de tiempo suficiente para huir. Pero lo que ocurrió fue peor. Mucho peor. Porque el estallido había despertado algo más. El agua cambió de textura, de peso, como si una corriente distinta, más profunda, más antigua, hubiera sido liberada. Algo estaba moviéndose en la oscuridad, pero no con la velocidad fluida de los depredadores que nos habían estado acechando. No con la agilidad de los plesiosaurios que nos habían cazado con paciencia maligna. No. Esto era diferente. No era el movimiento de algo que nadaba. Era el movimiento de algo que emergía. Baker se estaba incorporando, su respiración sonaba entrecortada en la radio mientras trataba de estabilizar su propulsor. Lee buscaba a tientas el cable guía, pero el estallido lo había desplazado, lo había convertido en un hilo deshilachado en el caos. Yo traté de hacer lo mismo, manteniendo mi linterna fija en la oscuridad, intentando ver si las criaturas seguían allí. Pero ellas ya no estaban. Como si supieran lo que venía. Como si ellas también fueran presas. Fue entonces cuando lo sentimos. No lo vimos primero. Lo sentimos. No como un sonido, no como una sombra en movimiento, sino como una presión. Una vibración en el agua que no tenía forma ni dirección. Era algo tan masivo,
tan incomprensiblemente colosal, que no se manifestaba como un solo punto de presencia, sino como una fuerza envolvente. Como si la caverna, el lago, el mundo mismo hubiera cobrado vida. Jensen había dicho antes de desaparecer que el sonar no podía fijar una posición exacta de las criaturas, que parecían moverse desde todas partes a la vez. Ahora entendía por qué. El lago no solo tenía depredadores. El lago tenía un rey. Y ahora lo habíamos despertado. Lee giró su linterna hacia la derecha, y en ese instante vi como su rostro se ponía blanco, como su respiración se quedó atascada en su garganta, como sus dedos temblaron alrededor del mango de su cuchillo de buceo. No necesitaba ver qué era lo que ella estaba viendo para saber que era algo que no debía existir. Pero miré. Maldición, miré. Primero fue la piel. No tenía la textura rugosa de los plesiosaurios, no tenía las escamas duras de un reptil, ni la piel tersa de un mamífero marino. Era algo más. Algo que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Como si la materia misma se doblara en torno a su forma. Como si su cuerpo no estuviera completamente definido en nuestra realidad. Luego, la dimensión. Nos habíamos enfrentado a bestias de tamaño imponente. A cosas que eran lo suficientemente grandes como para tragarnos enteros. Pero esto no tenía comparación. No era solo su tamaño. Era su presencia. Era la forma en la que el agua se desplazaba a su alrededor, la manera en la que todo lo demás había quedado en un segundo plano, la forma en la que la misma caverna parecía inclinarse desde su aparición. Y entonces, los ojos. No eran blancos como los de las criaturas anteriores. No eran ojos ciegos de un depredador que cazaba por instinto. Eran profundos. Oscuros. Vacíos. Eran ojos que no miraban. Eran ojos que entendían. Y en ese instante supe que lo que nos había estado cazando hasta ahora no era lo peor que vivía en este lago. No podíamos nadar en línea recta. No sabíamos a dónde nadar. Porque no sabíamos dónde terminaba. El agua se estremeció de nuevo, un eco sordo que nos golpeó desde todas direcciones, como si el propio océano estuviera respirando. Como si el lago no fuera un ecosistema sino una jaula. Y nosotros habíamos abierto la puerta. No teníamos tiempo para pensar, ni para procesar lo que acabábamos de ver. Solo quedaba huir. La médica reaccionó primero, su cuerpo entero se tensó en un reflejo puro de supervivencia, su propulsor se encendió mientras se lanzaba en dirección al túnel de salida. Yo hice lo mismo, sintiendo como la vibración del agua a mi alrededor se transformaba en un latido que no era mío, sino de algo mucho más grande, algo que se movía sin necesidad de apresurarse, algo que sabía que no importaba cuánto intentáramos escapar, ya le pertenecíamos. Baker maldijo con un jadeo y se impulsó tras nosotros, pero algo en la presión cambió de golpe. Sentí un tirón en el agua, como una corriente que nos succionaba hacia el vacío. No era una simple alteración en el flujo del lago, era algo respirando. Algo abriendo sus fauces. Lee gritó algo por el comunicador, pero fue ahogado por el sonido de un desplazamiento monstruoso a su izquierda. No lo vio venir. Ninguno de nosotros lo vio venir. Solo noté la sombra demasiado tarde, la inmensa masa moviéndose en una fracción de segundo, el borrón oscuro de un cuello alargado surgiendo desde abajo, con la velocidad de un látigo y la precisión de una máquina letal. Ella no tuvo oportunidad de esquivar, porque no había forma de reaccionar ante algo así. El tiempo se ralentizó en mi mente. Pensé que la había perdido. Pero en el último instante, su cuerpo giró en el agua, un reflejo que solo podía haber venido de una desesperación absoluta, una intuición afilada por el miedo. Su propulsor se inclinó en un ángulo brusco y su cuerpo se desvió apenas 1 metro, lo suficiente para que los dientes pasaran a milímetros de su pierna. El agua se agitó con una violencia brutal cuando la criatura mordió el vacío, el impacto de sus fauces generaron un remolino que me arrastró con un tirón súbito, obligándome a luchar contra la corriente para no perder el control. Vi a la médica impulsarse con toda su fuerza, su pecho subiendo y bajando con jadeos irregulares en su traje de buceo, su mirada clavada en el túnel de salida. No nos detuvimos.
Entonces el agua volvió a cambiar. Otro desplazamiento, otra sombra moviéndose. Pero esta vez no era un solo cuerpo. Los plesiosaurios volvieron. No habían desaparecido. No habían huido. Habían estado esperando. Esperando a que corriéramos a ciegas hacia la salida como presas bien entrenadas. Y lo peor de todo es que sabían exactamente dónde interceptarnos. El especialista lo vio primero. Su grito fue solo una advertencia instintiva, algo que no tenía sentido, pero que nos obligó a dar la vuelta, y entonces lo vimos. Una de las criaturas apareció desde arriba, lanzándose con una precisión absoluta, su boca ya abierta, su intención clara. No estaba cazando. No estaba explorando. Entonces, Baker disparó. El arpón no tenía la potencia suficiente para acabar con estas cosas, lo sabíamos. Apuntó directo al ojo. El arpón se hundió en la cuenca de la criatura con un crack sordo y el plesiosaurio gritó. No fue un rugido bajo el agua. No fue un sonido que pudiera explicarse en palabras. Fue una vibración. No vimos qué ocurrió con el plesiosaurio después. No nos importó. Solo nadamos. El túnel de salida se abrió ante nosotros como una herida en la roca. La luz de nuestras linternas rebotó contra las paredes del conducto, mostrando la textura rugosa del paso que habíamos dejado atrás en nuestra entrada. Nos lanzamos dentro sin mirar atrás. El agua nos empujó hacia adelante con la inercia de nuestra desesperación. No importaba que estuviéramos agotados. No importaba que nuestros tanques de oxígeno estuvieran casi vacíos. La cueva nos estaba escupiendo de vuelta. Nos impulsamos con las últimas fuerzas que nos quedaban, sintiendo el peso del agua hacerse más ligero, sintiendo como la oscuridad comenzaba a retroceder, como la presión en nuestros cuerpos comenzaba a disiparse mientras ascendíamos. La superficie del lago se abrió como una grieta en el cielo. El agua nos escupió con una violencia brutal, arrojándonos de vuelta a la superficie como si el lago mismo nos estuviera rechazando. El frío de la noche escocesa nos golpeó con la misma intensidad con la que nos habíamos hundido, cortante, implacable, como cuchillas de hielo perforando nuestros trajes empapados. El bote estaba allí. Nuestro campamento flotante seguía intacto sobre las aguas del lago Ness, un punto de realidad suspendido en un océano de locura. Pero la distancia entre nosotros y él parecía infinita. Nadamos sin pensar. Con desesperación. Baker llegó primero al bote, sus manos se aferraron al borde con un temblor que no era de frío, sino del miedo reprimido. Subió con una torpeza que jamás le había visto antes, su cuerpo se desplomó sobre la cubierta. No dijo nada. No intentó ayudarnos. Solo se quedó allí, temblando, mirando el cielo. La médica fue la siguiente, trepó con la poca energía que le quedaba, rodó sobre la plataforma de madera sin ningún intento de disimular la debilidad. La vi encogerse sobre sí misma, abrazando sus rodillas con los brazos, su traje de buceo goteaba una mezcla de agua y líquido rojo. Yo fui el último en subir. Mis dedos se aferraron al borde del bote, pero por un instante mi mente me traicionó. No pude evitar girar la cabeza. No pude evitar mirar el lago. La superficie estaba agitada, inquieta, marcada por las ondas de nuestra irrupción. Pero era lo que había más allá de eso lo que hizo que mi estómago se encogiera. El agua aún se movía. Algo que aún nos estaba observando. Subí de un impulso, caí de espaldas sobre la cubierta, sentí el golpe en mis costillas. Nos quedamos así. Quietos. Empapados. Sin aire. Vivos. El especialista fue el primero en moverse, sus manos temblaban cuando trató de quitarse el casco de buceo, pero tuvo que hacer 3 intentos antes de lograrlo. Lo dejó caer a un lado, inclinando la cabeza hacia atrás con la mirada fija en el cielo, respiró profundo, como si tratara de convencerse de que aún estábamos aquí, de que aún estábamos en el mundo real. Si has llegado hasta aquí, te agradecemos tu apoyo. No olvides suscribirte para más relatos como este. Lee estaba sentada junto al motor del bote, con los brazos cruzados sobre las rodillas, su rostro oculto entre ellos, su cuerpo aún tenso, aún listo para reaccionar,
porque ninguno de nosotros podía convencerse de que todo había terminado. Yo me incorporé lentamente, sintiendo el peso del agua en mi traje, el ardor en mis músculos agotados, la presión en mi cabeza de haber contenido la respiración más veces de las que podía recordar. Los miré y ellos sabían lo que venía antes de siquiera abrir la boca. No podemos dejarlo abierto. La voz me salió más áspera de lo que esperaba, ronca. Ella levantó la cabeza apenas, sus ojos enrojecidos, su expresión aún atrapada en el reflejo de lo que habíamos visto. Sellarlo, dijo, como si apenas pudiera formar la palabra. Él soltó una risa sin humor, una exhalación amarga que se perdió en la brisa helada. ¿Sellarlo con qué?, dijo. Miré hacia el agua de nuevo, esa inmensidad negra y opaca que ya no podía ver con los mismos ojos con los que la había mirado antes de descender. No era un lago. No era un cuerpo de agua con ecos de leyendas y cuentos para turistas crédulos. Era un umbral. Un acceso a algo que no debía estar en nuestro mundo, algo que no debía haber sobrevivido, algo que había aprendido a acechar, a esperar, a adaptarse. Y si lo dejábamos así, si permitíamos que la entrada siguiera abierta, pronto habría más cuerpos flotando en la superficie. ¿Cargas?, dije. Él respiró hondo y se inclinó hacia su equipo, sacando una de sus bolsas de equipo que había dejado a bordo antes de la inmersión. Desabrochó los cierres con los dedos aún torpes por el frío y sacó un pequeño paquete envuelto en un material resistente al agua. Lo puso sobre la cubierta. La cueva no podía permanecer abierta. El lago tenía que volver a ser solo un lago. O al menos, tenía que parecerlo. ¿Cómo lo haremos?, preguntó ella, su tono más firme, más controlado, como si aferrarse a un plan fuera lo único que podía mantener la cuerda. Necesito acercarme lo suficiente a la entrada del túnel. Colocarlo en el punto más débil de la estructura. Si el derrumbe es lo suficientemente fuerte, se sellará por completo. Miramos el agua. El mismo lugar del que habíamos emergido hacía apenas minutos, el mismo umbral de pesadilla que nos había vomitado de vuelta a la superficie. La idea de acercarnos de nuevo era insoportable. Si hacemos esto, lo hacemos rápido. Antes de que nos detecten otra vez, dijo él. Yo no dije nada. Porque sabía que ya nos estaban observando. Baker terminó de ajustar la carga, sus manos firmes a pesar del temblor involuntario que aún recorría su cuerpo. Se enderezó y nos miró, su expresión endurecida por la certeza de que no había marcha atrás. Colocamos esto en el punto más débil del túnel, dijo, como si aún estuviéramos en una misión normal, como si no hubiéramos visto lo que habíamos visto. La detonación no tiene que ser grande, solo precisa. Si la roca cede como creo que lo hará, la entrada quedará sepultada bajo toneladas de escombros. Lee asintió, su mirada ausente, perdida en los recuerdos recientes de las fauces abiertas en la oscuridad. ¿Y si no funciona?, preguntó en un tono bajo, más para sí misma que para nosotros. Él no respondió de inmediato. Nadie lo hizo. Nos sumergimos él y yo, la médica quedó en el bote, con la radio abierta, lista para arrancar el motor en cuanto estuviéramos de vuelta. La inmersión fue rápida, mecánica, un descenso ciego en la oscuridad donde cada metro recorrido me recordaba que esta agua ya no era solo agua. Algo nos observaba desde abajo, algo que podía sentir la vibración de nuestros propulsores, el desplazamiento de nuestro calor corporal en el agua helada. Pero no nos atacaron esta vez. Porque sabían lo que estábamos haciendo. Baker encontró el punto exacto en cuestión de minutos. La pared de roca sobre la entrada a la cueva era irregular, con grietas naturales que ya parecían listas para caer bajo la presión adecuada. Colocó la carga con precisión quirúrgica, fijándola en el lugar exacto donde la detonación tendría el máximo efecto. La última luz química que habíamos dejado en la cueva aún brillaba débilmente en el agua, un resplandor tenue que se iba apagando poco a poco. Pero entonces, algo la bloqueó. Algo pasó frente a la luz. El agua se sintió más densa de inmediato, como si la presión hubiera cambiado en un solo latido. Sentí como un escalofrío subía por mi columna vertebral, como el instinto me decía que debíamos salir de ahí ahora mismo. Él terminó con la carga y me miró. Activé el temporizador. 10 segundos.
Nos dimos la vuelta y nadamos lo más rápido que nos permitieron nuestros cuerpos agotados. Sentía la vibración del temporizador en mi muñeca. El agua cambió otra vez. Lo sentí detrás de mí. El túnel de salida apareció ante nosotros. Lee nos vio y encendió el motor. El detonador vibró en mi palma. Un segundo. El estallido fue sordo bajo el agua, el túnel se desplomó en una lluvia de escombros, una avalancha de piedra que se precipitó con la violencia de una montaña desmoronándose sobre sí misma. La nube de sedimentos lo cubrió todo, cegándonos, envolviéndonos en un manto de oscuridad impenetrable. El agua nos lanzó con una fuerza brutal hacia la superficie. Salimos a la superficie con un jadeo, rompiendo la barrera entre el lago y el aire helado de la noche, y la médica ya nos estaba sacando del agua antes de que nuestras mentes pudieran siquiera procesarlo. El motor del bote rugía contra la quietud del lago, un sonido mecánico, crudo y artificial, demasiado humano en comparación con la vastedad oscura que dejábamos atrás. El agua ya no mostraba signos de alteración, no había burbujas emergiendo de las profundidades, no había señales del estallido, no había rastro de la monstruosidad que habíamos desatado. Jensen no estaba aquí. Torres tampoco. O'Connor tampoco. Sus cuerpos nunca aparecerían. Fenrir les declararía desaparecidos en acción en un informe que nadie leería. Encendí la radio de comunicaciones. La estática crujió en mis oídos antes de que la señal se estabilizara y una voz familiar surgiera a través de la frecuencia encriptada. Fenrir comando, aquí Vickers. No hubo respuesta inmediata, solo un breve vacío de ruido blanco antes de que la voz del operador de misión, seca y carente de emoción, respondiera al otro lado. Informe. No respondí de inmediato. No porque no supiera qué decir, sino porque sabía que nada de lo que dijera cambiaría lo que iba a ocurrir después. Misión comprometida. Perdimos 3 hombres. Confirmamos presencia biológica en la anomalía. Sellamos el acceso. La pausa no duró más de 5 segundos, pero pareció más larga, como si alguien del otro lado estuviera revisando un protocolo, como si estuvieran esperando la confirmación de una decisión que ya estaba tomada desde el principio. Entendido. Su tono no cambió, ni un atisbo de reacción, ni un indicio de que los hombres que perdimos significaban algo más que un dato registrado en su informe. El acceso derrumbado será verificado por una segunda unidad de inspección. Lee giró la cabeza en cuanto lo escuchó, su mirada era puro hielo cuando la fijó en mí. No necesitaba decirlo en voz alta. Sabíamos lo que significaba. La cueva está sellada, dije, sin molestarme en ocultar la dureza en mi voz. No hay nada más que buscar. Otro breve silencio. Fenrir determinará si es necesario seguir investigando. Sabíamos lo que eso significaba. Fenrir no estaba interesado en asegurarse de que el abismo quedara cerrado. No querían destruirlo. Querían controlarlo. Las desapariciones, las interferencias en el sonar, los archivos sellados con informes de avistamientos desde hace décadas. Nunca habían ignorado este lugar, nunca habían descartado las historias del lago Ness como simples mitos. Solo habían estado esperando la manera correcta de acceder. Nosotros habíamos encontrado la puerta. Y ahora, iban a abrirla de nuevo. Procedan a extracción. La voz del operador sonó distante, como si ya estuviera pensando en la siguiente fase de la operación. Esperen nuevas órdenes. La radio se silenció con un clic seco. Sentí peso en la base de la nuca, un cosquilleo sutil en la piel, una punzada de electricidad recorriendo la columna vertebral. No era paranoia. No era estrés postraumático. Era instinto. Alguien nos estaba observando. No desde el bote. No desde la orilla. Desde el agua. El aire parecía más denso. La temperatura pareció descender unos grados sin razón aparente. Mi cuerpo reaccionó antes de que mi mente lo procesara del todo. Giré la cabeza. Y allí estaban. 2 ojos sin párpados. Sin pupilas. 2 ojos esperando. El bote siguió avanzando.
El reflejo se desvaneció en la estela de espuma que dejábamos atrás, como si nunca hubiera estado allí, como si el lago hubiera decidido que aún no era el momento de dejarse ver del todo. Pero yo lo vi. Y el lago supo que lo vi. Me quedé inmóvil, sin aliento, sin saber si debía decir algo, sin saber si tenía sentido alertar a los demás. Porque no había nada que hacer. Porque no cambiaría nada. Porque el lago Ness no nos había olvidado. Y tampoco nos dejaría ir. Tal vez esta historia haya terminado, pero muchas más te esperan. Aquí tienes otra que no deberías oír a solas. Si prefieres relatos más breves, visita nuestro canal de relatos cortos. Y si quieres llevar el terror contigo, nuestro libro en Amazon tiene historias exclusivas. Buenas noches, desde Terreno Misterioso.